Hola a todos y todas, sean bienvenidos a una nueva emisión de su podcast En órbita. De antemano, y como ya se ha vuelto habitual en este podcast, quiero agradecer profusamente a todas aquellas personas que se siguen vinculando a las diferentes plataformas donde tenemos presencia y donde se emite cada episodio. Particularmente hablo de Spotify, Apple Podcast, Podimo, Evox y desde luego el canal de YouTube En órbita podcast. Mil gracias a todas aquellas personas que se han vinculado en las últimas 2 semanas. Gracias por la sintonía. Recuerden que si les gusta el contenido pueden darle like, suscribirse, activar la campanita de notificaciones para estar pendientes de cada nueva emisión y, lo más importante, compartir. Dicho esto, quiero agregar que durante lo que es este mes de julio de 2024, los cursos para la experiencia fuera del cuerpo, que son 100% personalizados, siguen abiertos y tendrán el mismo costo, $60, que durante el mes de junio. Mil gracias a aquellas personas que se suscribieron y con quien comenzamos e iniciamos la práctica, estudio y experiencia. Finalmente, quiero agradecer a David de España. Hay varios David, a los demás también les mando un saludo, claro, y a Cristian de Argentina, que sé que nos está escuchando en este momento, por la sintonía, por la continuidad, ya que estamos hoy de celebración, cumplimos el episodio número 100 y damos cierre a la temporada 9 del podcast. Logramos el episodio 100. Mil gracias a los dos particularmente por haber estado presentes, por su voz de aliento desde el inicio de las emisiones. Pues bien, mis queridos podescuchas, el tema que traigo para hoy se titula Sueños precognitivos. El campo de los sueños precognitivos, independientemente del estudio formal, siempre ha suscitado polémica y expectación entre la audiencia en general, entre las personas del común denominador, independientemente de oficio, profesión, formación académica, etcétera, etcétera, por una simple razón. Tiene que ver con nuestras comprensiones más arraigadas en relación a la naturaleza del tiempo. E indisolublemente el episodio, el tema que quiero desarrollar hoy con todos ustedes, mis queridos podescuchas, los podríamos situar, si se quiere, dentro de un fenómeno periférico asociado a la experiencia fuera del cuerpo, vinculado desde luego con los sueños lúcidos, claro está, y que sigue tocando el aspecto nuclear o medular de toda esta cuestión, que es la conciencia, y como suelo decir yo, lo que quiera que ésta sea. Además, hay creo 3 episodios recientes, bueno, 2 recientes y uno que corresponde como a la temporada 5 o 6. En relación al último me refiero a Podemos ver el futuro, los invito a que lo visiten para aquellos que son nuevos en el canal. Habla acerca del estudio del futuro dentro de esa comprensión o dimensión de eso que llamamos futuribles, como potencialidad, como posibilidades. Habla acerca de las flechas del tiempo de David Bond, del cono del tiempo, etcétera, etcétera. También está uno un poco más reciente o 2 capítulos que aludían a un mismo autor, Anthony Pick, Déjà vu y percepción a través del tiempo, y la hipótesis de Anthony Pick, desde luego, en relación a lo que él llama la ilusión o el laberinto del tiempo, la ilusión del pasado, presente y futuro. Para este episodio me voy a remitir a 3 autores, particularmente al trabajo que fue toda una sorpresa. Gracias, Andrés, por la recomendación, al doctor Paul Kirixis. Kirixis es un psicólogo clínico norteamericano, tiene formación médica, se especializó en diagnóstico y tratamiento multimodal de trastornos neuropsiquiátricos y neurológicos funcionales. También trabaja con la coordinación en la atención de pacientes que padecen diferentes tipos de trastornos y ofrece servicios pues acordes a su formación interdisciplinaria en psicología clínica y medicina, particularmente neurología clínica y neurofisiología. Lo interesante del Dr. Paul de Kirixis es que tiene un estudio dedicado particularmente al tema de los sueños lúcidos y a los sueños precognitivos, y presta especial atención, y creo yo con un genuino interés, a la naturaleza del tiempo y cómo éste parece deformarse o distorsionarse mientras las personas nos hallamos soñando. Y más aún cómo es que se enlaza eso con nuestra habitual percepción lineal del tiempo durante el estado de vigilia. Claramente hay personas que afirman en diferentes culturas, latitudes y regiones del globo que son capaces de anticipar eventos que aún obviamente no han ocurrido y están por ocurrir. Y pareciera esto ir más allá de las meras coincidencias
estadísticas, es decir, hablando de números grandes, digamos en la proporción o probabilidad de ocurrencia de un evento. Los sueños que presagian el futuro, también conocidos como sueños precognitivos, se han informado a lo largo del tiempo en todas las culturas y sistemas de creencias. Es probable que los elementos de un sueño que se desarrollan en la vida de vigilia y que inducen un momento sensacional de déjà vu hayan sucedido o nos hayan sucedido en algún momento. Para ustedes, mis queridos oyentes, para este servidor, claro que ha pasado en más de una ocasión a lo largo de nuestro ciclo vital. A pesar de la normalidad de esta experiencia, solo recientemente expertos, comunidad científica y particularmente psicólogos del sueño han comenzado a interesarse sobremanera sobre lo que podría ser un terreno bastante fértil de estudio e investigación, no solo para reelaborar sus posturas y enfoques en relación a la conciencia y cómo ésta percibe el tiempo o el flujo del mismo, sino que además ahora recientemente, hablo del siglo XXI, se han dejado de descartar las visiones nocturnas y lo que ocurre durante este tipo de sueños en particular como meramente aleatorias o producto del azar. Si bien es cierto que como cualquier otro fenómeno que al inicio está situado en las antípodas de lo que se considera normal o estándar, o que se puede estandarizar, cuantificar y evaluar, los sueños precognitivos no han sido ajenos a polémicas en las cuales se sitúan facciones bastante radicales de un ala del quehacer científico. Pienso, por ejemplo, en el doctor Chris French y el profesor Richard Wiseman, quienes tienen un texto reciente, de hecho, este año 2024, fue publicado recién ahorita en el mes de marzo de este año, que literalmente se titula La ciencia de la mierda rara o la ciencia de la mierda pura, y en el cual estos dicen abordan todo el tema de cómo es que la mente o la condición humana es capaz de conjurar lo paranormal. Si bien es cierto que esto está situado justamente en las antípodas de lo que sería, digamos, buena ciencia en el sentido tradicional, y se detienen no necesariamente a evaluar todos los datos y todos los hechos que les proporcionan, sirven como punto de comparación. Porque mientras pasa eso, hay otra gran facción, otro gran grupo dentro de la comunidad que está realmente interesada en saber qué es lo que pasa durante el sueño y qué es lo que pasa particularmente con estos sueños precognitivos que a todos nos interesan sobremanera. Hay una inclinación natural, y hay que reconocerlo, a querer saber qué es lo que ocurre cuando estamos soñando. Y esto va más allá, diría yo, de la mera función predictiva del cerebro. En términos biológicos, uno de los mecanismos que facilita o que promueve la supervivencia individual y colectiva, es decir, de las especies, está directamente relacionada con la función predictiva y jerarquizada del cerebro, con la forma como éste opera de cara a la consecución de logros, objetivos, metas y propósitos, sean de carácter instintivo, sea con fines reproductivos o ya sea en el ámbito social de la interacción y la supervivencia social dentro de las culturas. Pero la pregunta sigue en el aire, mis queridos podescuchas. ¿Pueden los sueños predecir el futuro? ¿Y cómo, de ser esto un hecho factible, se podrían leer esos sueños precognitivos más allá de una mera interpretación simbólica? El punto, por ejemplo, con la escuela psicoanalítica, Sigmund Freud, y con la psicología analítica, que es algo totalmente diferente, Carl Gustav Jung, es que entregan un gran reservorio o un gran anaquel, si se quiere, de elementos de análisis metalingüístico, porque son signos y símbolos que permiten entender el contexto y dar una lógica o coherencia interna a lo que estamos soñando, pero se quedan insuficientes o cortos a la hora de hacer una lectura. Durante siglos, los durmientes han afirmado ver el futuro en sueños, pero los científicos actualmente afirman que los sueños premonitorios podrían cambiar la forma en que definimos la naturaleza del tiempo. Hay un artículo interesante de un psicólogo clínico, Chris Menon, que aborda también este tema de los sueños, que fue publicado en la revista Rider Digest, donde exponen cómo a lo largo de los siglos y en las diferentes culturas del mundo se ha presentado evidencia suficiente, si bien la mayoría es de carácter anecdótico, en torno a cómo es que a veces los sueños parecen predecir con una sensibilidad y fidelidad el futuro.
Pero aquí también, pues, digamos, emerge un problema que está relacionado con esa famosa flecha del tiempo de David Bond, porque el futuro, por definición, al ser, digámoslo, de carácter potencial, lo que ocurre entonces es que se está prediciendo es una de las posibles, digámoslo, bifurcaciones que tiene un acontecimiento. Me explico. No hay algo así como un futuro en singular, sino son futuros posibles o probables. Y la actualización de cada uno de esos futuros simultáneamente depende de las elecciones que se toman. Aquí entonces entramos en un tema de causalismo. Creo que ya se habló también en el podcast acerca de retrocausalidad. Pues bien, este fenómeno singular a menudo se denomina sueño precognitivo. Según la Asociación Estadounidense de Psicología, un sueño precognitivo se define como un sueño que aparentemente incluye conocimientos sobre un futuro probable que no puede inferirse a partir de información realmente disponible. En diversas religiones se cree ampliamente que los sueños precognitivos no solo son posibles, sino que es la forma como las personas entran en contacto con, si se quiere, mensajes que provienen de una dimensión superior o un mundo espiritual. Un ejemplo clásico es el libro de Daniel. Dentro de la Biblia, Daniel tuvo sueños proféticos de Dios, mientras que en el Islam, por ejemplo, se cree que a veces un sueño se basa en la verdad y presagia un evento venidero. De manera similar, en el budismo y el hinduismo se aceptan los sueños precognitivos. Si bien soy consciente de que el aparato y el desarrollo, por ejemplo, de doctrinas o corrientes como el budismo o el hinduismo son mucho más amplias, con unas cosmovisiones supremamente llenas de matices y ricas en contenido, aquí para efectos del podcast vamos a no sobresimplificar, sino omitir esta parte de las corrientes religiosas. Pues bien, retomando entonces, existen numerosos ejemplos de sueños proféticos a lo largo de la historia. Se dice que Calpurnia, la esposa de César, soñó que algo terrible iba a ocurrirle a su marido y le rogó que se quedara en casa. Este ignora sus advertencias y luego termina siendo asesinado a puñaladas por miembros del Senado. También está el paradigmático caso del sueño de Abraham Lincoln acerca del asesinato en 1865, en el cual este tuvo una premonición que presagiaba su asesinato tan solo unos días después, el 18 de abril, cuando estos fatídicos eventos tuvieron lugar. Pues bien, esto se conoce obviamente porque él confirmó este sueño que, digamos, dentro del argot popular se podría leer como una pesadilla, esos sueños premonitorios en los que tú sueñas que a algún ser querido o que a ti mismo te va a ocurrir lo que sería una desgracia, pues básicamente se puede leer o interpretar perfectamente como pesadilla. Pues bien, mis queridos podescuchas, ¿qué es lo que ocurre entonces y qué es lo que plantea, independientemente de los montones de ejemplos que hay, el desastre de Aberfan, el entierro en la fosa común de la pareja June? Hay, digámoslo, varios que se han vuelto historias casi que de culto dentro de los relatos de misterio, de lo paranormal. Y del otro lado, como les mencionaba, pues está la visión escéptica acerca de este tipo de sueños, ¿sí? Para la muestra, el caso del docente del programa de psicología de estudio de anomalías del departamento de la Universidad de Psicología del Instituto Goldsmith en Londres, Christopher French, acerca del texto de la ciencia de la mierda rara o la ciencia de la mierda extraña. Pero ¿qué pasa entonces, digamos, con esos otros estudios que tratan de ir más allá de la mera coincidencia estadística? ¿Sí? Hay, digámoslo, experiencias tanto individuales como colectivas que parecieran ir en contravía del sentido común y que se tornan altamente contraintuitivas. De hecho, así ocurre en la mayoría de los sueños o con el contenido de estos. Un ejemplo es el de la catedrática de Kostler de la Universidad de Edimburgo, la doctora Carolina Watt. Watt ha estado estudiando en los últimos 10-15 años estudios precognitivos con muestras bastante amplias para ir más allá, digamos, del mero resultado estadístico y de la estadística descriptiva inferencial para probar qué es lo que está ocurriendo. No está interesada tanto en la incidencia o la regularidad con la que los estudiantes tienen este tipo de sueños, ni en la proporción de la población en general que tiene este tipo de sueños, sino quiere entender qué es lo que ocurre. Así que, cito. La doctora Watt afirma: los sueños premonitorios se encuentran entre las experiencias más comúnmente reportadas, que son percibidas como paranormales por el experimentador. Sin embargo, tiendo a estar de acuerdo en que en condiciones cotidianas, es decir, fuera del contexto controlado del laboratorio, la coincidencia distorsionada por factores psicológicos en el soñador puede ser
la explicación más frecuente. Sin embargo, debido a circunstancias no controladas, nunca podemos estar seguros de la explicación exacta. Ciertamente estoy de acuerdo en que las experiencias personales son muy convincentes, aunque probablemente todavía contengan imprecisiones o algunos factores desconocidos o añadidos. Los estudios sobre la psicología de las coincidencias muestran que las personas se impresionan más con las coincidencias que les suceden a ellas mismas en comparación con las coincidencias que les suceden a otros. Sorprendentemente, Watt incluso admite: he tenido mi propia experiencia personal, un sueño vívido sobre un colega que había dejado la universidad años antes. El sueño era tan vívido e inusual que se lo conté a mi compañero por la mañana. Luego fui al trabajo y de repente encontré en mi buzón una tarjeta de felicitación de un antiguo colega. La tarjeta me había felicitado por mi ascenso a profesora titular hacía unos 6 meses, por lo que no la esperaba y hasta donde recuerdo no había soñado con ese colega antes. Personalmente fue una experiencia convincente y el hecho de que le contara el sueño a mi pareja al despertar significa que es poco probable que los sesgos de la memoria hayan influido en mi recuerdo del sueño. Una vez más, la memoria también parece ser un elemento central y fundamental dentro del desarrollo de cualquier sueño, precognitivo, lúcido u ordinario. Pues bien, mis queridos podescuchas, ¿qué es entonces lo que postula y plantea el Dr. Kirixis en su análisis crítico, así le llama él, acerca de los sueños? Dice, cito: el polémico y controvertido tema de los llamados sueños precognitivos ha cautivado tanto a investigadores como a legos. Pero, ¿qué entendemos exactamente por un sueño precognitivo? Podría resultar útil definir este concepto para adentrarnos en este mundo. Conocidos como sueños proféticos o predictivos en la lengua vernácula, los sueños precognitivos pueden interpretarse como fenómenos mentales extraordinarios que exhiben percepción extrasensorial o percepción de alta sensibilidad. Este tipo de sueño se caracteriza frecuentemente por ser lúcido y vívido y está imbuido de una claridad sobrenatural. Por lo general, la información verídica sobre personas conocidas por el perceptor, estados del yo o eventos que están sucediendo, suelen manifestarse dentro de su paisaje onírico, a menudo de forma clara o a veces de forma clandestina. Lo que se quiere decir aquí es que los fragmentos de sueños precognitivos rara vez son copias al carbón o simulaciones precisas de eventos asociativos de vigilia. Sin embargo, la fenomenología entre los dos está asombrosamente imbricada, es decir, es similar en contenido y alcance, y esto implicaría retrocausalidad, que fue lo que les mencioné al inicio. Pueden visitar la excelente obra de Anthony Peake. Contrariamente a la creencia popular, no son escasos ni se limitan a personas que se autodenominan psíquicos o a individuos con claras aperturas psíquicas. Los anales de la historia contienen innumerables ejemplos de precognición onírica. Entonces, se puede hacer toda una recapitulación pasando, por ejemplo, por el filósofo y artista Manuel Swedenborg en 1772, o el mismo Carl Gustav Jung, fundador de la psicología analítica, o el caso de Morgan Robertson en 1915, el escritor estadounidense, o el caso de Abraham Lincoln, que ya mencionamos aquí. Hay cientos de miles de relatos anecdóticos, algunos un poco más notorios que otros. ¿Sí? Pues bien, hay diferentes tipos de evidencia compilada a la fecha sobre los sueños. Como ejemplo, Kirixis cita el caso descrito en una de sus investigaciones que fue cuasi experimental sobre este tipo de sueños. Era una monografía titulada Dreamscaping Timekeeper. Esta fue publicada en 2014 y se centraba específicamente en el estudio de los sueños precognitivos. Y lo más relevante de dicha investigación era una joven perceptora, Kirixis dice, tenía una clara apertura psíquica, estas son palabras de él, que describió un encuentro inquietante con un niño de 11 años obstruyendo la entrada de su casa. Se trataba de una urgencia en el hospital hacía 2 días, por su estado de salud deteriorado y lamentable, en donde ella luego entendió que se trataba de un allegado o un familiar que se encontraba en dicha situación y tan solo después de tener este sueño 2 días después, es decir, con 2 días de diferencia, 48 horas, casi que se presenta una recreación, no al carbón del sueño, pero los elementos generales del mismo estuvieron presentes en el estado de vigilia, lo que asombró a la soñante.
Kiritsis dice, no soy ajeno a esta clase sublime de fenómenos, él le llama ya psíquicos, más allá del rango normal en la experiencia humana. En 2012 tuve un sueño traumático en el que un médico flemático y algo distante me decía que me estaba muriendo. Doc, tienes hasta el próximo martes o miércoles como máximo, me informó en un tono alegre y despreocupado. Escuchar la fecha propuesta para mi propia muerte me sacó de mi sueño. Era sábado 25 de agosto. El miércoles siguiente, los terribles sentimientos asociados con ese sueño se habían simplemente evaporado de la conciencia y yo me había recalibrado y regresado a mi estado básico de jocosidad, frivolidad e indiferencia. Ese día estaba reflexionando sobre mis estudios esotéricos a larga distancia en la Universidad de Exeter. En un momento me encontré mirando una fotografía electrónica de miembros del personal y estudiantes tomada durante una conferencia que se llevó a cabo en octubre del 2011. En los suntuosos terrenos verdes de la universidad y sintiendo una sensación sentimental de parentesco con todos los que allí figuraban. Al frente de la carga académica estaba el profesor Nicholas Clark, director del Centro de Exeter para el estudio de anomalías, le llaman ahora. Ya no hablan de parapsicología o esoterismo, sino que hay un campo que se llama investigación de estudios anómalos PSI, vinculados a ciertos programas de psicología. Varios días después recibí la lamentable noticia de la universidad de que Nicolás había fallecido el miércoles 29 de agosto, después de una breve enfermedad, el día que se suponía que yo moriría. Si bien es cierto que la mejor evidencia que respalda la precognición en general proviene de investigaciones con animales y estudios controlados de adivinación con cartas y experimentos con generadores de números aleatorios realizados en ambiente de laboratorio, vale la pena comenzar a revisar lo que se hizo desde 1989, particularmente un metaanálisis publicado por los investigadores Charles Hornerton y Diane Ferrari, donde se examinaba críticamente cerca de 309 estudios que involucraron pruebas de precognición de elección forzada. Estos estudios eran parte de una investigación longitudinal de largo alcance que se desarrolló entre 1935 y 1989. Con un total de 50.000 participantes aleatorios y en donde estuvieron involucrados cerca de 62 investigadores diferentes. Pues bien, mis queridos podescuchas, espero que haya sido el agrado de todos ustedes el tema. Recuerden, siguen abiertos los cupos para los cursos de la experiencia fuera del cuerpo y si desean escribir o intercambiar datos e información pueden hacerlo en orbitapodcast1@gmail.com o también a academiadeproyeccionastral@gmail.com. Mil gracias, recuerden suscribirse y compartir.